Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. En vista de la situación económica que atraviesan los choferes de bus para mantener sus unidades en buenas condiciones, así como la documentación requerida, estos se ven obligados a solicitar préstamos de dinero con intereses astronómicos. Sin embargo, la policía retirará las placas a aquellos buses que circulen en incumplimiento de la documentación requerida. En marzo del 2021 fue aprobada la primera fase del proyecto de digitalización de la educación. Sin embargo, el ministro de Educación, Cultura y Deportes señaló que en estos momentos el proyecto no está funcionando debido a problemas de presupuesto. La intención es que antes que el año termine, todas las escuelas puedan contar con Internet en cada una de las aulas. Debido al asesinato de Chantien Frans en Holanda, un grupo de sus amigos motorizados, así como familiares, acudieron al lugar donde fue abatido para recordarlo. Aún los motivos de su asesinato no están claros, pero el caso se encuentra bajo investigación. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Los combates en Ucrania ocurren muy lejos, pero el mensaje está destinado a Rusia. Hasta fin de mes, la OTAN muestra su poderío con ejercicios militares en el Mediterráneo Oriental. La operación llamada Escudo de Neptuno 2022 despliega fuerzas en el Mediterráneo, pero también en el Mar Báltico, otro punto caliente desde el inicio de la ofensiva rusa a finales de febrero. En una nota a la prensa, la OTAN explicó que las maniobras buscan consolidar la capacidad de integrar en forma fluida las competencias marítimas de la alianza, con fines de disuasión y defensa. Desde nuestra perspectiva, quiero que estemos lo más listos posible. Observamos las capacidades de Rusia y observamos nuestras propias capacidades. Y luego entrenamos para contrarrestar lo que podrían hacer y defendernos y defender a nuestros socios y aliados. La amplia lista de países que participan en las maniobras incluye a la mayoría de los miembros de la Alianza Atlántica, desde Reino Unido hasta España, pasando por Francia, Turquía, Alemania, Polonia, Rumania e Italia. De las maniobras participa el portaaviones USS Harry Truman, una auténtica ciudad flotante que transporta aproximadamente 4.800 personas, miembros de los varios ejércitos aliados. Mantenemos un estado de preparación y antes de ir a un despliegue alcanzamos un cierto nivel de preparación. Entrenamos constantemente y nos preparamos para cualquier cosa que se nos pida, así que estamos listos para todo. Las maniobras se extenderán hasta el 31 de mayo.